Bendiciones, bienvenidos a mi canal Botellitas de Luz. Yo soy Janet y el día de hoy estaremos realizando este sencillo proyecto. Con muy pocos materiales estaremos adornando esta botella. Vamos a utilizar yute, hilo dorado, algunos acrílicos y una servilleta. Por supuesto, la botella que hemos reciclado, ayudando de esta manera al planeta y ayudándonos en nuestra economía familiar, porque con muy pocos materiales vean que podemos realizar hermosos proyectos. Bienvenidos. Vamos a tomar entonces un poco de alcohol. Ya usted sabe el alcohol que usted normalmente usa en casa. Y vamos a desinfectar toda la botella. Esto es, como siempre les digo, para quitar todo rastro de grasa o polvo que la botella pueda tener. Ahora vamos a tomar el gesto casero que preparamos en uno de los videos anteriores y vamos a ir esparciendo en toda la botella. De esta manera vamos a ir trabajando en la botella. Vamos a ir colocando este gesto. Esto es para que al colocar la pintura acrílica se adhiera mejor al vidrio. Le vamos a ir colocándolo y luego que ya hayamos colocado todo el gesto casero en la botella, vamos a dejar que seque muy bien para continuar con el segundo paso. Con el gesto casero que preparamos la vez pasada, fíjense ustedes que solo aproximadamente como con una cucharadita vamos a poder imprimir toda esta botella. Es muy poco lo que vamos a utilizar. Esta botella es de aproximadamente 750 mililitros, entonces el gesso cubre bastante bien. Entonces ahora vamos a dejar secar y luego que seque vamos a proceder a colocar una capa de acrílico. En este caso va a ser blanco. Ya se ha secado completamente el frasco. Ahora vamos a proceder con una esponjita a aplicar el acrílico blanco. Igual como hicimos con el gesto, vamos a hacer con nuestro acrílico. Vamos a ir esparciendo por todo el frasco. Con una sola capa va a ser suficiente. Ya la botella se ha secado completamente. Ahora con nuestra servilleta vamos a proceder a ir rasgándola con mucho cuidadito por todo el alrededor. Vamos a ir rasgando el papel para ir sacando lo que queremos de la servilleta. Ya hemos entonces recortado nuestra servilleta y ahora vamos a proceder a quitar las capas que la servilleta tiene. Ella tiene 3 capas, entonces vamos a quitarla y vamos a pegar solo la capa que está decorada. Vamos a ir quitándola con mucho cuidado para pegarla en nuestra botella. Tenemos que hacerlo con mucho cuidado para que no se nos dañe la servilleta. Entonces ahora vamos a tomar cola blanca y vamos a esparcir en el lugar donde vamos a colocar nuestra servilleta. Con mucho cuidado vamos a ir esparciendo la goma blanca y vamos a ir ubicando nuestra servilleta para que no se nos arrugue. Vamos a levantarlo un poquito aquí, vamos a ir
colocando goma blanca. De esta forma vamos a ir pegando. Y luego con una bolsa vamos a terminar de pegarla para que la servilleta no se nos arrugue. Aquí, vamos a arreglarla ahí. Vamos a ir pegando. Vamos a ir pegando nuestra servilleta. Vamos a tomar la bolsa blanca, una bolsa. Yo tengo un plástico. Vamos a colocarla aquí encima. Y vamos a ir procurando que quede bien pegada la servilleta. Donde veamos que hace falta, le colocamos otra capita de goma blanca. Vamos a colocarle un poco por acá. Me hace falta. Aquí en los extremos. Y vean qué bonita se va viendo. Ya todo ya depende ya de su imaginación, de su creatividad. Para usted ir, ¿verdad? Jugando con los materiales que usted tiene en la casa. Irlos utilizando para poder entonces ir diseñando. Vamos ahí, miren. De esta manera vamos colocando nuestra servilleta. Entonces vean qué bonita se ve. Ahora vamos a dejar que ella seque completamente. Vamos a dejar que seque completamente para continuar con nuestro diseño. Vean qué bonita se ve. Con simplemente agregar una servilleta a nuestra botella. Ya la servilleta ha secado completamente. Ahora vamos a proceder con un cepillo y un poco de pintura acrílica a ir salpicando toda nuestra botellita. Vamos a ir haciendo de esta manera. Yo he escogido un tono azul y nos vamos a colocar a cierta distancia y vamos a ir de esta manera, tanto en la parte de arriba como en la parte de aquí abajo. Vamos a hacer en tres, cuatro tonos. Enjuagamos el cepillo un poco y tomamos el siguiente tono. Vamos a hacerlo con un poco de marrón. A colocar a cierta distancia. Y vamos a ir con mucho cuidado creando el diseño en nuestra botellita. Vean qué bien se va viendo. Ahora vamos a tomar el siguiente tono, que es un poco más oscuro. Vamos a hacerlo con un poco de negro.
Vamos acá, a ver, escurrimos y vamos creando el diseño en la botellita. Vea qué bien se ve. Se ve muy bonito. Ahora vamos a dejar que se seque completamente y vamos entonces con la decoración final. Para esa decoración vamos a utilizar fique. Yo le puse hilo dorado. Eso lo vamos a colocar aquí en esta parte. Pero primero vamos a dejar que la botella seque completamente. Antes de colocar el detalle final acá, vamos a barnizar nuestra botella para protegerla y que de esta manera, ¿verdad?, le podamos dar un mejor uso. Vamos a usar barniz acrílico, le vamos a pasar por toda la botella. Vamos a ir dando pinceladas suaves para que de esta manera nuestra botella quede protegida. Luego vamos a dejar que seque completamente y ahí sí vamos a colocarle la cinta, el yute que yo tengo ya preparado en la parte superior del frasco. Así que en un ratico venimos cuando ya la botella se haya secado completamente. Ahora vamos a agarrar un poco de silicona caliente y la vamos a colocar en esta parte para ir adornando nuestra botellita. Vamos a ir entorchando un poco este yute que tenemos y lo vamos a ir enrollando alrededor para crear un efecto bien bonito acá aparte. De esta manera vamos a ir haciendo hasta que lleguemos acá. Colocamos otro puntito de silicona y cortamos. Vamos a colocar aquí esta mariposita como toque final. Y vean qué bonita se ve. Con simplemente colocarle unos pequeños detallitos. Ya usted, de acuerdo a su capacidad, lo que usted tenga, el talento que Dios le ha dado y a los recursos materiales que usted tenga, usted puede ir, ¿verdad?, adornando sus botellas. No se va a limitar porque no tenga uno de los materiales, sino que hay que ser recursivo. Entonces vean qué bonita se ve. Los invito a que si les ha gustado el proyecto del día de hoy, le den like, se suscriban a mi canal y compartan. Muchas bendiciones.